Bueno, bienvenido todo el mundo a Futureland, a este panel que les estamos presentando. Mi nombre es Alejandro Espinosa, soy el director de alianzas de BioLaunch y tengo aquí conmigo unos invitados muy especiales que me gustaría dijeran algunas breves palabras de ellos antes de entrar con este tema de la ponencia de hoy, que es biotecnología y el futuro. Por favor, Marta, comienza. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí para platicar sobre este nuevo tema que es la siguiente ola que viene en todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica. Gracias. Gracias, Marta, directora de CP Fund. Memo, por favor, también si quieres presentarte brevemente. Claro que sí, Alex. Muchísimas gracias por la invitación a este panel. Es un honor compartirlo contigo, con Héctor y con Martita. Y con mucha emoción de compartir las ideas respecto a las empresas de base biotecnológica, startups, que se tienen que apoyar e impulsar. Como dice Martita, es la siguiente gran ola que nos va a poder ayudar a mejorar muchas de las cosas que están pasando en el mundo. Gracias, Memo. Y finalmente, pero no menos importante, Héctor. Gracias, Alex, por la invitación y mucho gusto a todos, talentos y bionautas de honor. Mi nombre es Jafet Quevedo o Héctor Sánchez y es un gusto para mí platicar sobre esta nueva revolución tecnológica que México está siendo partícipe, pero principalmente que se está jugando todo un futuro, la biotecnología. Así que acompáñenos para descubrir qué nos depara a nivel nacional e internacional este nuevo segmento que es muy interesante. Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos con las preguntas para aprovechar el tiempo sobre esto que se perfila para ser una de las grandes tecnologías, una de las grandes oleadas tecnológicas, como ya lo mencionaron, del futuro, que es la biotecnología, que va a revolucionar muchas industrias, la manera en la que interactuamos con nuestro mundo, con el mundo natural, con el medio ambiente y con los productos y materiales que usamos el día a día, nuestros alimentos, nuestras medicinas, incluso los propios materiales de construcción. Entonces vamos con la primera pregunta, que es justamente, ¿cuál es el futuro que nos promete esta tecnología que es la biotecnología? Estamos hablando de futuro, aquí estamos en Futureland. Este futuro que vemos, ¿cómo es impactado por este tema que nos gusta tanto a nosotros tocar, que es la biotecnología? Empezamos ahora por Memo. Muchas gracias, Alex. Pues yo te diría que la biotecnología es la herramienta que tenemos los seres humanos, la ciencia y la herramienta que tenemos los seres humanos para poder corregir muchos de los desequilibrios que hemos generado en el planeta en los últimos 200 años a partir de la primera revolución industrial, cuando empezamos a alterar todo el orden de la naturaleza y cuando empezamos a industrializar y a volvernos una economía de consumo y de producción masiva, y esto ha hecho alteraciones en el clima, alteraciones en la calidad del agua, alteraciones en muchísimos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y para corregirlo, para poder ayudar a nuestro planeta, definitivamente la biotecnología es lo que nos va a poder ayudar. No podemos corregir estos desequilibrios con tecnologías del pasado. Tenemos que pensar que la biotecnología nos va a poder ayudar incluso en el combate de enfermedades. Tenemos un gran ejemplo en estos últimos 2 años con la pandemia, con las tecnologías de ARN que llevan bastante tiempo cocinándose y que son las que nos permitieron responder tan rápidamente a la pandemia. En fin, yo estoy muy contento y completamente convencido de que el impulso a la biotecnología y a los emprendedores, a los investigadores, a los startups va a ser lo que nos va a poder ayudar a corregir y a mejorar nuestro planeta para los siguientes años y siglos. Gracias, Memo. Marta. Pues fíjate que creo que es un momento muy interesante porque como hemos visto en los últimos, ¿qué serán? 5 o 6 años, la industria del software ha ido
comiéndose diferentes industrias, y creo que en este momento estamos justamente la combinación y el aprovechamiento, por decir así, de estas dos áreas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con manejo de información del genoma, que se convirtió a datos, entonces podemos ver y imaginarnos en un futuro la combinación y la velocidad combinada de estas dos áreas, tanto el conocimiento de la industria de manejo de información, tecnologías de información, manejo de Big Data, combinado con data de seres biológicos, como es el tema pues del ADN, que es como lo más esencial de todos los seres vivos, y el potencial y las oportunidades que representa la combinación de esas dos cosas, incluso todo el tema, por ejemplo, de simulación de lo que pasa en los seres vivos, nos permitirá, pues a lo mejor, concebir y diseñar de manera ilimitada cosas que a lo mejor no habíamos visto, no habíamos podido hacer antes. Así que creo que el futuro es muy interesante y lleno de potencial para poder crear y desarrollar nuevas cosas. Y sobre todo creo que lo interesante de la biotecnología es que son seres vivos como tal, y a veces más bien nosotros vamos a ir aprendiendo de esos ecosistemas, de la naturaleza que tiene muchos más años de experiencia que nosotros como seres humanos, ¿no? Pero definitivamente muy interesante. Gracias, Marta. Sí, claro que sí, la madre naturaleza, ¿no? La más sabia, considerada por muchos como la más sabia. Héctor, ¿tú qué opinas de este tema sobre el futuro y cómo la biotecnología tiene un papel en el futuro de la humanidad en general? Pues fíjate que el tema del futuro lo podemos pues contemplar a corto, mediano o largo plazo, y la biotecnología, sus efectos se empiezan a sentir en un corto plazo. El caso más notorio, como Memo lo comentó, fue la pandemia. Toda esta respuesta tan rápida en cuanto a las maneras de protegernos fue algo demasiado significativo para toda la humanidad. Sin embargo, también toda esta cruza que ha habido entre la necesidad de crear cosas para prepararnos, toda esta experiencia que nos dejó pues este evento internacional, la verdad pues demostró que la biotecnología, más que ser una tecnología más, es una necesidad, viene acompañada de todos estos organismos vivos, incluidos nosotros, y que además necesitan de irse adaptando y mejorando con todo lo que este conocimiento lleva. La biotecnología actualmente pues ha crecido en muchos ámbitos, desde la medicina de precisión, biología sintética, entre otros más. Así que todas estas han crecido de una manera tan significativa que es importante para todos llevar el paso de ese desarrollo, porque de ahí dependen la vida, como lo vimos en este último año, de miles de personas. Claro que sí, ¿no? Muy importante y muy valiosas las aportaciones de cada uno de ustedes tres. Y ahora me gustaría que nos fuéramos a algo más específico. Ya hablando de México, ya hablando de nuestra región, ¿cómo podemos, como país, entrar a ese gran escenario del futuro, tanto del país como de nosotros, de la biotecnología, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros como país en el futuro y cómo nosotros como país podemos afectarla a este fenómeno mundial que se viene en las siguientes décadas? Pues ya sea desde nuestras instituciones, desde nuestras startups, empresas, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es lo que pueden compartirnos por ahí? Empezamos con... ¿Quién quiere hablar? Marta. Sí, pues creo que pensar en la palabra biotecnología como tal, precisamente el elemento diferenciador es que son sistemas todos integrados y seres vivos. Y en especial tenemos, se acaba de publicar hace poco el informe sobre todo lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Creo que como país, México va a tener retos importantes en cuanto al cultivo, en especial del maíz, que es uno de los
que pueden afectarse principalmente por todos estos cambios climáticos, todo lo que puede pasar en cuanto a alteraciones de diversos ecosistemas, lo cual pues creo que tenemos que entenderlo, entender qué está pasando y cómo prevenirlo, cómo prepararnos para eso. Creo que es algo que ya se viene estimando o que se sabía que había ciertos cambios, pero no había sido tan inminente, y creo que quizás ahora que ya lo tenemos encima, por decir así, eso nos impulsa a utilizar todas las metodologías que tenemos actualmente para desarrollar nuevos esquemas, nuevos sistemas de cultivo, es decir, como seres humanos que interactuamos en este gran ecosistema y junto con todos desde los microorganismos hasta animales y vegetales, pues interactuar, pero de una manera más inteligente, una visión más sistémica y reaccionar en consecuencia, es decir, no estar esperando a que pasen las cosas, sino ver cómo podemos prever, qué podemos hacer como sociedad, identificar las áreas tanto de cultivos como de posibles inundaciones o cuestiones que afecten desde el punto de vista del clima, para prepararnos y para ir estando listos en seguir interactuando, pero de una manera pues más, que no sea como un choque con la naturaleza, sino prepararnos aprovechando todo el conocimiento que tenemos de las diversas áreas tecnológicas para ir adaptándonos a estos cambios que vienen desde el punto de vista biotecnológico, ¿no? Gracias, Marta. Alex. Memo, ¿sí? Guillermo. Sí, con mucho gusto. Mira, yo considero que es muy importante la labor de propagación, yo le llamo de evangelización respecto a la biotecnología. Yo creo que es muy importante fomentar el interés, la pasión por la ciencia, la pasión por que haya más investigadores, porque haya más emprendedores en biotecnología, porque haya más inversionistas en biotecnología, porque hayan más escuelas que incluyan en sus programas temas de startups con base biotecnológica, proyectos de investigación con base biotecnológica. Y es un poco la labor que se hace en BioLaunch contigo y con Héctor, que es sumamente importante para propagar y para evangelizar. Creo que eso es uno de los factores más importantes, porque se empieza a generar una bola de nieve que poco a poco empieza a atrapar y a capturar a más apasionados por estos temas. Y de ahí creo que también hace mucho sentido que el conocimiento biotecnológico también pueda tener un contraste con la realidad y tener un contraste en todas las distintas aplicaciones que puede tener la biotecnología para ayudar a mejorar las cosas en nuestro planeta. Como decía Martita, o sea, se puede pensar en temas de cambio climático, temas de cómo mitigar la contaminación, temas de cómo ayudar a combatir enfermedades, cómo pensar que los seres humanos pueden vivir más tiempo. Un poco hablando de las inversiones que acaba de hacer Jeff Bezos en esta empresa de tejidos celulares. Es decir, hay muchísimos ámbitos y yo creo que hay que lograr quitar ese miedo que podría existir por la ciencia. Recordemos que todo lo que son carreras con base científica, tecnológica, matemática, de repente son los temas a los cuales los estudiantes le huyen un poquito. Y quizá tratar de hacerlo más appealing, más sencillo, pero que también se pueda comprender el poder que tiene para transformar y mejorar las cosas. Creo que esa labor, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas, puede ayudar muchísimo para ir fomentando la biotecnología en México. Definitivamente tiene que haber una política pública. Creo que hay una gran tarea de poder alinearse con el equipo que está hoy liderando los temas de ciencia y tecnología, pero también hay una gran tarea que se tiene que hacer desde la parte de la iniciativa privada y desde la parte de los inversionistas y de la parte de todos aquellos que están con capacidades de poder impulsar la biotecnología. Gracias, Memo.
Héctor, ¿tú qué opinas del panorama? Pues fíjate que aquí hay un tema muy interesante porque a nivel nacional sí, están las mañanitas de fondo, pero hay un tema muy interesante que en México debe de acoplarse demasiado, que tiene mucho que ver con la concientización de las personas, ya que México, no sé si lo sabían, pero a nivel nacional cuenta con el 13º lugar a nivel internacional, que es el mayor productor de patentes en esta área, y a nivel Latinoamérica ocupa el segundo. Entonces, hay un tema muy importante en el que la concientización de la gente, en perderle el miedo, como Memo decía, es muy importante que la gente empiece a perderle todo ese miedo de, oye, esta tecnología es muy mala, esta tecnología puede perjudicar a mi salud, y considerar que aquí hay un trasfondo muchísimo más adelantado de miles de personas que están investigando y trabajando, y que eso va a ayudar realmente a que la tecnología pues sea democratizada de una manera mucho más correcta. Creo que este es el principal enfoque que México requiere para que todo se lleve a cabo de una manera mucho más eficiente, y que principalmente la concientización sea la clave fundamental para que México lleve esto al siguiente nivel. Porque fíjate que por parte de Biodanch y de varios proyectos que he estado desarrollando en este nicho, me he dado cuenta que hay una necesidad muy grande de conectar a todos los elementos del ecosistema, que estamos diversos y estamos totalmente desconectados unos con los otros. Los inversionistas con los laboratorios con universidades, universidades con emprendedores, todos ellos deberían de formar un ecosistema, y de hecho esta es una labor que hacemos dentro de Biolanch para que esto realmente se haga una realidad. Y aunque es una tarea titánica y va a ser muy complicada de resolver, esa es nuestra visión, que México empieza a ver esto como una realidad que ya está pasando, y que en lugar de temerle, se involucren. Así como en cualquiera de nuestras profesiones, esta área es muy amigable para compartirse. Así que, pues, qué mejor que abrirse a todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, Héctor. No, y es muy cierto lo que menciona Héctor y bueno, lo que mencionan todos sobre el potencial, sobre la importancia del conocimiento de esta área, porque bueno, digo, ahorita estamos en Futureland y estamos hablando del futuro, pero también ya en el presente pues están pasando cosas muy interesantes en esta rama y que si queremos aprovechar los beneficios que van a venir en el futuro, tenemos que meternos hoy, ¿no? O sea, no podemos esperar a que salgan ya estas grandes implementaciones de tecnologías de la vida, de bio, para poder subirnos al tren. O sea, hay que subirnos ya al tren como país, como inversionistas, como empresas, incluso las grandes empresas de México tienen que empezar a voltear esta área. Y hablando de esto de empresas, ya hablamos de los posibles problemas que se pueden resolver, pero bueno, hablando de problemas, pues siempre tiene que haber ahí un balance positivo en lo económico, ¿no? Si te sale más caro resolver el problema de lo que te cuesta el problema, pues realmente no lo estás resolviendo, nomás lo estás trasladando a otro lado. Entonces, hablando de esta creación de valor, ya vemos que a nivel internacional pues surgen estas grandes empresas que ya están de repente empezando a cotizar en la bolsa, como es Ginkgo Bioworks, eh, pero en México y Latinoamérica, ¿qué podemos esperar de esta parte de las empresas? Tanto de nuevas empresas que se están creando o que quieren ser creadas, como de las grandes empresas ya establecidas que a lo mejor puedan voltear a ver esta área. ¿Qué han visto ustedes en su experiencia o qué podemos esperar para el futuro? Yo creo que sí, creo que hay una mayor conciencia de cómo todas las actividades que cualquier empresa realiza impactan al entorno, ¿no? Ya sea en cómo obtiene la materia prima o los desechos que genera, sea o no del área, sea no que está, digamos, teniendo procesos de biotecnología involucrados, de cualquier manera se generan desechos, se genera una interacción con el ambiente, incluso en los mismos procesos de traslado de su personal, es decir, somos todo un ecosistema completo. Entonces creo que hay una mayor conciencia de las empresas en este sentido, y eso va a permitir que además se puedan ir midiendo
las diferentes indicadores a los cuales se impacta, que era algo que antes pues como que no se tomaba en cuenta, se hacía un análisis nada más de lo bueno y lo malo de una empresa sin tomar en cuenta el impacto que genera, ¿no? Entonces actualmente ya se tienen indicadores, los ESG, donde se puede medir y entender, y hay una preocupación y acciones concretas que ya se están implementando tanto en las empresas que ya están establecidas y que ya operan, como en las nuevas empresas. Cuando escuchamos como inversionistas los pitch de casos nuevos, en muchos de los casos ya viene incluido cuál es el impacto, qué indicador van a afectar de manera positiva y cómo lo van a medir, ¿no? Yo creo que ese es el cambio que se está viendo, esa conciencia de formar parte de todo un ecosistema y que todos estamos conectados de alguna manera y que debemos de cuidar todo el entorno, porque de alguna manera todo en algún momento se regresa, ¿no? Yo creo que, abonando a lo que dice Martita, la tendencia hacia empresas ambiental, socialmente responsables es irreversible. Yo creo que hemos visto en los últimos meses cómo, por ejemplo, desde el gobierno de Joe Biden se han empezado a lanzar iniciativas muy ambiciosas para ayudar al combate del cambio climático. Y esas políticas están cada vez migrando al mundo, no solo de los angel investors o de los venture capital, sino también de los grandes fondos de inversión, de las empresas que están cotizando en la bolsa, que ya empiezan a requerir estándares ESG, que realmente son bastante robustos y bastante complejos de cumplir, lo cual es positivo. Entonces, creo que desde la perspectiva de inversiones, lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que está ocurriendo en Europa es un anticipo del futuro que va a desencadenarse para otras regiones del mundo, incluyendo a México. Y creo que todos aquellos inversionistas que nos fijemos en esas tendencias y que podamos empezar de forma temprana a entender, a involucrarnos, a aprender, a generar comunidad, como lo mencionaba Héctor, vamos a estar siempre con un paso adelante de todas las tendencias y de todo lo que se está desencadenando. Creo que en el caso particular de la biotecnología, Alex, es muy importante que exista una sensibilización y un aprendizaje sí, es una startup, pero es diferente a otros startups, porque estamos en el campo donde la ciencia, el método científico es el que prevalece y es donde primero hay que investigar, entender, conocer las aplicaciones, que no necesariamente las aplicaciones las conoces al momento que estás investigando, o digamos lo que puede desencadenar tu hallazgo, y eso implica periodos de monetización mucho más lentos. Entonces, creo que mientras uno entienda que se trata de una startup o de un proyecto con base biotecnológica, que uno entienda cuáles son los tiempos para llegar a tener mayores certezas en cuanto a la propiedad intelectual, en cuanto a las patentes. Si uno logra captar eso, pero si también uno logra entender el potencial que tiene una vez que una de esas tecnologías realmente pueda funcionar, creo que eso va a ayudar muchísimo. Y creo que también es muy importante incluso empezar a fomentar dentro de las grandes empresas laboratorios de innovación que puedan generar incluso incubadoras, aceleradoras, o que puedan incluso hacer alianzas para crear una incubadora compartida entre varias, con la idea de poderse actualizar, poder meter un pie en lo que está ocurriendo en el mundo de las startups de biotecnología, y que eso puede incluso a ellos ayudarles a mejorar sus estándares de cumplimiento ESG que mencionaba Martita. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, muy interesante todo lo que hay que construir para seguir fomentando la biotecnología en nuestro país. Y en América Latina, porque es una constante también lo que está ocurriendo en otros países, lo que está pasando en México. Gracias, Memo. Jafet, no sé si quieres agregar a este tema.
Claro, de hecho, este comentario va muy directamente desde mi experiencia como emprendedor en este rubro. Memo también nos ha acompañado en esta travesía y hemos visto que hay muchísimos obstáculos que hay que desarrollar. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo está el panorama para una startup de biotecnología? La verdad, a nivel de país, a nivel nacional, biodiversidad, México se encuentra muy bien posicionado, inclusive se le considera un país megadiverso, compitiendo con potencias mundiales. Eso es una ventaja extremadamente alta. No sé si lo sabías, pero aproximadamente tenemos, compitiendo contra Brasil, estamos entre los primeros países que tienen más del 70% en conjunto toda la biodiversidad del planeta. Este dato, la verdad, es impresionante. Y dime, ¿cómo se utiliza a nivel nacional? Pues para una startup de este rubro es, digamos, relativamente sencillo encontrar una solución que se acople a este tipo de ventajas geográficas. Sin embargo, algo que Memo decía que era muy cierto era el punto en el que esto tiene que aterrizarse a un modelo de negocio, ya que al momento de encontrar un lugar en donde trabajar, llámese en clústeres, llámese en laboratorios, que es lo que una startup de esta categoría realmente necesita, ahí vemos una necesidad interesante de conocer y de acercarse a este tipo de instituciones para que abra un campo mucho más amplio, ya que, pues bueno, el ejemplo clásico es nuestro vecino que está en el norte y vemos que él es el número uno a nivel mundial en el desarrollo de clústeres de esta rama, y es muy interesante cómo ellos lo ejecutan. Así que, como Memo decía, debemos de observar y anticiparnos a ese cambio que viene directamente en picada hacia nosotros, y debemos de anteponernos a esas situaciones. Una startup de biotecnología la tiene, digamos, relativamente sencilla en cuanto a ver biodiversidad, en cuanto a ver alternativas en su ecosistema, en el ambiente que lo rodea. Sin embargo, la forma de aterrizar este conocimiento a un modelo de negocio es el reto principal por el cual muchas startups prácticamente, como tú lo dijiste hace un momento, le generan más problemas a un problema y no logran ver esa eficiencia y esa rentabilidad que se desea. Muchas veces caemos en esa curva de aprendizaje que nos toma mucho tiempo, y al no ver un resultado en ventas comparado con fintech, que de hecho México es un país muy importante en ese rubro, que de hecho tenemos un unicornio en ese sector, pues debemos de trabajar en anticiparnos a ese problema. Gracias, Héctor. Gracias a todos. Sí, es muy cierto y bueno, recapitulando ahí lo que mencionaban todos, que ya se está generando una especie más de conciencia sobre estos temas de la vida y de lo verde, ¿verdad? Más con esto del cambio climático. Bueno, Memo que mencionaba la importancia de que la industria se ponga las pilas, por así decirlo, en estos temas, que sean un poco más flexibles estas grandes empresas con respecto a la innovación y se conecten con el ecosistema. Y justo Jafet, hablando desde la otra perspectiva, desde las startups, cómo se necesita esa conexión con el ecosistema para poder realmente florecer, ahora que estamos hablando de vida y de biotecnología, ciencias de la vida. Y yo creo que aquí importa mucho la interconexión con otras disciplinas, ¿no? Si estamos hablando de transformar la biotecnología como ciencia en una biotecnología aplicada que pueda resolver problemas alimenticios, que pueda generar una startup, que pueda resolver problemas de salud a lo mejor, que genere valor, que genere empleos, que haga un cambio en las comunidades, que ayude a resolver el cambio climático, pues para todo eso se ocupa mucha gente, ¿no? Y no solo la tecnología. Y quisiera hacer la comparación aquí un poco, ahora que Jafet mencionó también FinTech, que en tecnologías más desarrolladas o disciplinas más desarrolladas como las de ciencia de datos o IT, pues están muy bien conectados el ecosistema técnico con el resto de los ecosistemas, llámese regulatorio, llámese de marketing, comercial, etcétera. Entonces, las startups que se generan pues vienen con un equipo bastante diverso y multidisciplinario, porque la gente sabe, pues, de Facebook, de Amazon, de que hay una oportunidad en eso, ¿verdad? Entonces,
como ya mencionamos, como ya mencionaron ustedes, la biotecnología pues no es tan conocida a pesar de que viene muy duro con los beneficios que trae. Pero cómo puede la biotecnología converger con esta cultura de tecnología, de ciencia de datos, de IT, de aplicaciones, cloud, fintech, todo esto que pues no es tan vivo y biológico como en esta otra área? ¿Qué similitudes ven ustedes o cómo podría, digamos, que aterrizar sobre esa plataforma que ya se está desarrollando de emprendimiento, nutrirse de ella o yo no quisiera decir competirle, pero cómo lo ven interactuando con este otro espacio? Memo. Mira, es una gran pregunta y de repente podría parecer un problema de huevo o gallina. Bueno, eso hasta que apareció nuestro amigo de Clara Foods y que resolvió el problema. Pero es muy interesante. Una de las sugerencias es trabajar muchísimo en las universidades con los programas de emprendimiento para poder generar puentes para que las personas que estudian negocios entiendan de biotecnología y para que las personas que estudian carreras de biotecnología entiendan de negocios. Pero no solamente es el tema de negocios biotecnología, sino otras disciplinas que estén buscando resolver grandes problemas como temas de contaminación, temas de salud pública, temas en fin, temas que estén relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Entonces se trata de ir tendiendo puentes y se trata de ir generando un contexto de entendimiento, porque, como lo hablábamos hace un ratito, las carreras, digamos, viéndolo desde la perspectiva de programas educativos, las carreras que tienen una base científica, matemática, de repente generan un rechazo por un tema de miedo en los alumnos. Entonces, si no tenías buena suerte para poderte aprender temas de química, de biología o de matemáticas, vas a tratar de irte a carreras donde no tengas que volverlas a ver nunca más. Y eso, de lo que se trata más bien es de generar ese puente. Igualmente pasa desde la perspectiva de los inversionistas. Es importante generar entendimiento, generar una mayor apertura para que las tesis de inversión de los fondos puedan contemplar este tipo de compañías como parte de su portafolio y que ellos también puedan generar una explicación y mejorar su tesis de inversión con las personas que les dan su dinero para administrar. Porque termina pasando, como mencionaba Jafet, que solamente te especializas en un tema muy relacionado con data science, con fintech, en temas que empiezas a monetizar de inmediato prácticamente, y eso te choca completamente con el modelo de negocio de una empresa de base biotecnológica. Entonces, por todos lados se trata de generar consenso, entendimiento y sobre todo accionarlo. Creo que en la medida que seamos capaces de poder señalar los problemas que están ocurriendo en el mundo y cómo la tecnología y la biotecnología nos pueden ayudar a resolverlos, eso puede abrirle la mente y el panorama a muchísimas personas para poder empezar a crear soluciones, entendiendo que se trata de construir equipos interdisciplinarios de gente que está apasionada por los problemas y de gente que pueda decirte, oye, yo creo que si tú estás preocupado por la contaminación del agua, ve y platica con Héctor, que tiene una tecnología bien interesante para convertir, para transformar los pigmentos, la industria de los pigmentos. Y ese tipo de conversaciones, ese tipo de dinámicas va a ayudar a construir un cimiento sólido que permita que esto vaya escalando cada vez más y más, Alex. Gracias, Memo. Marta. Sí, creo que además de lo que menciona Memo,
hay que hacer un mindset, un cambio de mindset en los jóvenes o en los ya no tan jóvenes biotecnólogos o gente que ha trabajado en esas áreas, que sepan que pueden arrancar empresas, ellos como emprendedores. Quizás en esas carreras tradicionalmente sale uno pensando que va a trabajar en una empresa grandota. Yo estudié ingeniería química hace muchos años, entonces como que no te visualizas siendo yo el emprendedor, porque generalmente te ves trabajando en empresas que tienen una infraestructura enorme, líneas de producción, y no es algo que se pueda hacer como con una persona o dos o tres. Sin embargo, creo que está cambiando ese mindset donde sí hay oportunidades en ese nuevo modelo donde arrancas tú con dos, tres personas más, el conocimiento y la experiencia en procesos relacionados con alguna área en especial, y ese es el valor para arrancar esa empresa que después poco a poco va creciendo una vez que validas cuál es el producto o servicio, a quién se lo voy a vender, cuál es el modelo de negocio que voy a concebir, y esa etapa, ese proceso de llegar a eso requiere de otras profesiones, ¿no? Tanto entendimientos de mercado, temas de análisis financieros, entender cuál es el negocio en sí mismo y vincularse incluso con empresas de esas grandotas que a lo mejor uno pensó que iba a ser empleado ahí. Entonces, creo que ese mindset de creernos que aunque seamos uno o dos o un equipo pequeño, sí podemos arrancar una empresa, quizás para tomar esas tecnologías innovadoras que generalmente están combinando tanto áreas de bio como áreas de tecnologías de información, de fintech, de alimentos, de muchas otras, para crear nuevas o aprovechar nuevas oportunidades en el mercado que se están dando, ¿no? Entonces, también es un poco de mindset, de creer que se puede y aprovechar todo el tema de conocimiento y acompañamiento que estamos pues creando un ecosistema en este específico en biotech. Buenísimo, Marta. Finalmente, Jafet, ¿cómo ves esta convergencia o esta comparación que se hace entre la biotecnología, oleada tecnológica, y la oleada tecnológica de la ciencia de datos y IT, ¿no? La Technology Information Technology. Y bueno, esta parte sobre los equipos multidisciplinarios y la popularidad que tiene IT en jalar gente de marketing, de recursos humanos, de otras áreas, versus biotecnología, que ahorita pues no es el más conocido. De hecho, fíjate que aquí hay un círculo, digámosle, tóxico muy extraño, ya que la biotecnología, por el mero concepto de la innovación disruptiva que está generando, y le llamo disruptiva porque a términos de lo que se publica en la Harvard Business Review, se considera que ahorita está en un nicho, que está cubriendo necesidades muy particulares, pero que la innovación es tan alta que eso logra abarcar un segmento mucho más grande que pues sería el mainstream, y ahí es donde se vuelve masivo. Pero fíjate que hay un tema muy interesante que inclusive lo estamos viendo con el desarrollo de un programa mucho más especializado en este campo. Como te comentaba, México tiene una biodiversidad o una megadiversidad extremadamente alta, pero también hay que cuidar de esos recursos. Hay que ser sostenibles para que lo que usemos en esta época no dañe a nuestras generaciones que vienen más adelante. ¿Y cómo se logra esto? A través de datos. Como tú comentabas, las tecnologías de la información lo que han hecho es que uno pueda predecir, pueda hacer un estudio antes de poder utilizar el material que tenemos allá afuera. ¿Para qué? Para ser más inteligentes y para ser mucho más eficientes en el dinero que vamos a gastar. Que como Memo comentaba hace un momento, la ciencia es caprichosa y uno dispone de los resultados que se tengan en todo un protocolo teórico. Sin embargo, la predicción que nos permite la ciencia de datos es muy importante, ya que a partir de aquí uno puede saber
de qué manera anteponerse ante un resultado X, Y o Z y tomar la mejor decisión. No sé si lo llegaban a saber, pero actualmente, y de hecho la pandemia fue el precursor número uno de este cambio. Las áreas más importantes en las que se cruzó la biotecnología con otra disciplina fue la inteligencia artificial, la big data, la edición genómica, medicina de precisión, la biomanufactura, la bioimpresión 3D, los microfluidos y la ingeniería de tejidos. Todas estas áreas, ¿qué crees? No necesitan ser de biotecnólogos, requieren de muchas áreas más. Y las tecnologías digitales o las tecnologías de la información no son excepción, y por el contrario, se requiere de gente que tenga el cimiento muy bien colocado para que puedan converger ese conocimiento, porque las necesidades hay muchas allá afuera. Simplemente hay que juntarnos a tomar un café, a tomar una cerveza y conversar qué es lo que tenemos actualmente y cómo podemos combinarlo para que salga. Y en verdad, no se requiere de algo tan serio, de embata, como se logra pintar a un científico, sino que en una simple conversación se pueden sacar ideas tan brillantes y mezclas tan impresionantes que te da risa de todo lo que puede salir de solamente tomarte un café con gente de diferentes profesiones, como está pasando ahorita. Imagínate, ¿qué hace una ingeniera química, un contador que también tiene estudios en finanzas, un biotecnólogo y un ingeniero en nanotecnología hablando de biotecnología? Lo mismo que queremos que pase allá afuera, que todos comiencen a hablar de esto de una manera más natural. Estamos creando el futuro, Héctor. En Futureland. En Futureland, at home. Sí, Seguimos. creo que el despertar el interés por entender y comprender estos temas, Alex, es fundamental. Creo que ahí es donde convergemos los cuatro en crear estos tipos de foros donde se pueda hablar de lo que hace cada quien y no sé, o sea, yo en uno de los emprendimientos que estoy participando de temas de inteligencia artificial en detección de enfermedades, me topé con un concepto de radiómica que es mezclar inteligencia artificial e imágenes con temas genéticos, lo cual me pareció increíble y nunca lo hubiera podido saber de no juntarme con personas como ustedes. Y eso es lo que despierta la potencia de las cosas que se pueden hacer. Y sobre todo, entender que estos procesos que sí pueden tomar bastante tiempo, tienen como trasfondo estudios e investigaciones que ya llevan mucho tiempo haciéndose. Entonces, ponerle un piso de realidad y ponerle un piso de contexto y de aplicabilidad en donde, oye, estas tecnologías ya pasaron por este proceso y mira dónde están. Este proceso lleva tanto tiempo avanzando y tiene estas posibilidades. Es un tema de educación y es un tema de entender cómo funciona la ciencia aplicada. Y al final de cuentas, yo creo que es nuestra única salida. Son de las apuestas que sí o sí tenemos que hacer, porque fuera de eso, combatir los problemas que hoy tenemos con las soluciones del pasado no nos va a permitir lograr bajar varios grados el incremento de la temperatura de la Tierra, no nos va a permitir evitar la contaminación del agua, en fin, es algo a lo cual le tenemos que creer y apostar desde ya. Claro, y desde nuestros nichos creo que es muy importante que consideramos que, vaya, no es necesario que seas un experto en estos conocimientos. Con lo que tú tienes actualmente en la carrera que estés estudiando, puedes fácilmente involucrarte en este mundo de la biotecnología. Esta área te necesita. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de un problema de una compañía, de un gobierno, de un sector privado. Hablamos de problemas de carácter mundial, en donde, como nos dimos cuenta, si no tomamos decisiones rápido, cuestan millones de vidas. Así que eventos como este de Futureland son importantísimos, ya que logran converger profesiones tan diversas y crear cosas tan locas que se podrían considerar de ciencia ficción, como lo comentaba Memo. Y si no sabes si quieres aportar tu granito de arena, los servicios en educación, la divulgación,
dar a conocer y simplemente comentar lo que está pasando allá afuera en el mundo de la investigación es muy importante. Así que hay muchos campos en donde apoyar, simplemente falta, como decía Memo, perder el miedo. Sí, la verdad es que es medio, bueno, uno podría argumentar que la biotecnología es un poco tenebrosa o diferente, ¿no? Es algo muy diferente porque estamos hablando de la vida misma. Todos los que nos observan, espero yo, son seres vivos. Entonces, eh, pues el hecho de que se metan con ese concepto de la vida, esta tecnología, este tipo de ingeniería, ¿verdad? De diseño, de tecnologías, pues es un poco ajeno a lo de siempre, y siempre va a venir ese miedo al cambio, etcétera. Pero a medida que han pasado los años y que se ha demostrado pues que este tipo de área tiene mucho impacto, como lo de la pandemia, pues mucha gente ha estado volteando a ver hacia acá. Y la verdad es que, como mencionaba Memo, se necesita para resolver los grandes problemas. No vas a limpiar el agua si no sabes cómo funciona el agua o cómo funcionan los organismos que viven ahí. O sea, no sabes ni qué quieres salvar en el agua y la quieres limpiar. Hay que entender cómo funciona la vida marina y cómo puedes ayudarla a mejorar, ¿no? Igual la comida de las personas. Hay un gran problema de que vamos a hacer, creo que 10 billones cuando sea el 2050 y no tenemos comida para abastecer a todos, ¿no? Entonces, esos grandes problemas, como mencionaban, los de los objetivos del desarrollo sustentable, pues ocupamos no solo los datos o las tecnologías de la información, que podemos verlo como el sistema nervioso, sino una vez que tenemos los datos, como dijo Jafet, o sea, lo monitoreamos, ya sabemos dónde está la bronca, por así decirlo, ahora viene el golpe, ¿no? O sea, la acción. ¿Cómo quitamos eso del agua? ¿Cómo generamos tantos más de estos alimentos que ya sabemos que son los más importantes? ¿Cómo resolvemos este problema de salud en esta comunidad? Y ese, digamos que si uno es el sistema, si los datos, la ciencia de datos es el sistema nervioso, la biotecnología es el sistema muscular, musculoesquelético, ¿no? O sea, el que da el golpe, el que hace la acción. Entonces, es una manera de verlo, como resumiendo todo lo que comentaron. Pero quisiera, ahora que estábamos hablando de problemas, quisiera ver o hacerles la pregunta, estamos en Futureland at Home, viendo todavía más a futuro, ¿qué otras cosas nos puede ayudar la biotecnología o hacia dónde nos puede llevar la biotecnología? Sí, sustentabilidad, sí, resolver pandemias y cambio climático, pero ¿qué hay más allá? Ahora que nos estamos metiendo estos temas de la vida y la ingeniería genética y CRISPR y la edición. Por ahí Memo mencionó la inversión de Jeff Bezos en Altos, que es una empresa que busca la longevidad, que hace investigación en longevidad para incrementar la vida media humana. Eso es un ejemplo así medio interesante, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Qué más hay por ahí? ¿Ustedes qué piensan? Mira, Martita, por favor. Gracias. Yo, yo creo que el hecho de entender la biotecnología, que a veces, aunque lo digamos como ajeno, pensemos en el yogur, pensemos en la cerveza, son productos de un producto de fermentación. El yogur mismo antes se hacía en las casas, ¿no? Uno tenía ahí los fermentos búlgaros y no necesariamente sabes o entiendes el proceso, pero de manera intuitiva todo lo que tiene que ver con los alimentos, las bacterias, los microorganismos, cómo interactúan y al final es un producto alimenticio que disfrutamos y nos comemos. Creo que aunque hablemos del futuro que se ve como lejano, lo que está pasando ahorita es un entendimiento de esos procesos que están ahí, que son procesos y sistemas de la naturaleza con multifactoriales, que a lo mejor precisamente la combinación con los datos nos está haciendo entender cómo funcionan y vamos a aprender nosotros de estos sistemas y a trabajar en equipo. Entonces, en una visión mucho más allá del futuro, yo creo que lo que va a ocurrir es que la manera en que interactuamos como seres humanos y con los demás actores que estén a nuestro alrededor, ya sean organismos vegetales, animales
o microorganismos, va a ser de manera más consciente, más programada, la vamos a poder controlar porque vamos a aprender de ellos, de cómo funcionan, a entenderlos más, ¿no? Cosas que a lo mejor ocurren como el hongo en el pan, que a lo mejor es algo que no controlábamos o solamente veíamos, pero el aprender y entender de cómo interactúan los sistemas apoyados, los sistemas de biotecnología, los sistemas como un ecosistema que interactúa con tecnología de datos nos va a permitir programar eso, controlar eso en nuestro entorno, aprendiendo de la naturaleza misma, ¿no? Así lo veo. Entonces vamos a poder conectar temas de sensores con temas de yogur y programarlos. Así me lo imagino. Muy interesante, Marta. ¿Memo? Yo creo que la ciencia ficción, Alex, siempre ha sido uno de los motores y de los guías del desarrollo de la tecnología. Desde que empezó ese género y se han lo mismo escrito libros de ciencia ficción que películas de ciencia ficción, siempre han servido como una luz o como una guía de todas aquellas tecnologías que alguien desea crear o que alguien desea generar. Hay una película que se llama Minority Report, que salió hace como 20 años, en donde salían pantallas planas, pantallas táctiles, hologramas, y eso fue una guía que a un joven, a algún emprendedor, a algún doctor lo inspiró para poder decir, yo quiero crear esa tecnología. Y yo te diría que en este sentido el cielo es el límite. Y ya, bueno, ya ni siquiera el cielo, ahora es el espacio. Porque, por ejemplo, Elon Musk lo inspiró poder permitir que la gente pudiera vivir en Marte. Y ya creó el cohete espacial que permite que la gente pueda viajar a Marte. Ya se están haciendo, la NASA está reclutando personas para poder hacer simulaciones de cómo sería vivir en Marte y están haciendo todo un tipo de simulador en desiertos para poder empezar a pensar. Entonces, en el campo de la biotecnología, como la exploración del espacio, todo aquello que nos imaginamos es posible lograrlo con muchísimo dedicación y obviamente foco, pero combatir o eliminar el hambre en el mundo es posible con la biotecnología. Poder nunca envejecer, seguramente en los próximos 200 años va a ser posible con la biotecnología. Poder regenerar la capa de ozono, eventualmente va a ser posible. Curar el Alzheimer, eventualmente va a ser posible con la biotecnología. Combatir la contaminación del agua. El tema es en qué horizonte de tiempo va a ocurrir. Y creo que algo que es muy importante es tener conciencia de que posiblemente nosotros no nos toque vivir 200 años, pero en 200 años la gente va a poder vivir ese tiempo. Porque simplemente veamos cuál ha sido la evolución de la esperanza de vida de hace 100 o 150 años, donde la gente a los 50 años ya moría, y ahora la esperanza de vida ha crecido, gracias a los avances en vacunas, a los avances en la ciencia. Y en ese contexto, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cómo nosotros podemos ser puentes para poder transitar y poder permitir que esos sueños puedan realmente materializarse? Y para eso nos sirve la biotecnología. Tenemos que pensar que eso es lo que hace fantástico esta etapa en la que nos encontramos en la vida de nuestro planeta. Y en muy poco tiempo de existencia como seres humanos podemos realmente hacer grandes transformaciones y corregir grandes errores que hemos cometido en este periodo de existencia que tenemos. Increíble. Oh, buenísimo. Sí, evidentemente cuando se habla sobre el futuro de la biotecnología, perdón Héctor, pues es la parte del espacio, no puede quedar fuera. Por favor, Héctor. Sí, de hecho, fíjate que ahorita tenía en la punta de la lengua el precio del boleto de viajar a Marte en turismo, que fue $250,000, pero fíjate que contestando tu pregunta, era ¿cómo se ve en un futuro en educación? Y esto lo he visto desde la dirección de formación en Biolanch, y yo me imagino este tipo de conocimiento comentándoselo a los niños.
Imagínate hablarle a un niño cuál es el sueño más común que tiene un niño, ser astronauta, ver el espacio, como decía Memo. Ahora el espacio es el límite. Imagínatele decirle a un niño, oye, ¿qué crees? Imagina que tú puedes modificar esto, que tú puedes salvar vidas, tú puedes hacer todo esto, que sea un tema en el que las escuelas se abran a ese contenido. Siento que va a ser el siguiente paso, en el que la imaginación, que es donde ahí se concentra, para que los adultos lleguen a poderlo desarrollar, va a crecer. Y ahí es donde vamos a encontrar el valor tal cual y tangible de un futuro a largo plazo mucho más eficiente. Bueno, Creo no, que, muchísimas gracias a todos. Ya y solo nos para quedamos reforzar sin... Di, ah, dilo, Memo, dilo. no, no, hay campos que se van a empezar a detonar como biología de la Tierra y biología de Marte. Digo, no hay vida, todavía hasta ahorita no se ha comprobado, pero seguramente los organismos de la Tierra que se vayan a Marte, que se empiezan a experimentar y a mover allá, van a tener una dinámica completamente distinta y ese es un ámbito para la biotecnología que se va a empezar a abrir en los próximos 20 años, porque eso ya es una realidad. Entonces, creo que el tener la perspectiva de todo lo que te puedas imaginar lo puedes crear, es interesantísimo. No, buenísimo. Sí, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Luego en otra ocasión podremos extendernos en temas de este tipo. A ver si nos vuelven a invitar nuestros amigos de Futureland y de Talentland. Por favor. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes tres, muchísimas gracias a todo el auditorio. Si les interesan estos temas de biotecnología, quisiéramos hacerles la breve invitación de que nos sigan en las redes sociales de BioLounge, @BioLounge. Tenemos por ahí, pues, hablamos mucho de estos temas, entonces, si les interesó, los invitamos. Bueno, muchas gracias a todos y sigan disfrutando de Futureland at Home. Hasta luego, talentos. Hasta luego.